Eh, bueno, pues mi nombre es Paco Giner, para aquellos que no me conocéis aún, y soy médico adjunto de patología en el Hospital La Fe de Valencia. Y bueno, quiero dar primero que nada las gracias al doctor Machado y a la doctora Romagosa por haberme permitido pues moderar esta mesa de casos interesantes dentro de lo que es las sesiones educacionales del IMPERAS. Quiero también, pues, no sé si hay algún extranjero conectado por Sí, sí, hablarles en inglés, sí. sí, sí, Eh, sí. I want, Está mm, Gambarotti y Ricci de Italia, sí, por lo que veo aquí oh, también. Thanks. I can ok. stay for about an hour, but I don't understand Spanish. Thanks. Ah, yes, English is good for me. Thanks. okay. I want to welcome all the foreign audience that is connected to this session. If someone wants to ask or say something at any time, they can express themselves in English without problem, through the audio or through chat. Uh, all slides are gonna be typed in English, so we hope you can follow the presentation without problems. This session is gonna be in Spanish because one of our presenter is uh, can speak in English. So, but if you want to speak or to say something in English for foreign audience, there is no problem. Eh, Hoy tenemos el placer de estar con cuatro ponentes que son pues referentes en tumores de hueso y partes blandas y que nos van a presentar los casos. En primer lugar, hablará la doctora Jessica Aliaga del Hospital Instituto Valenciano de Oncología de Valencia, el doctor Emilio Medina del Hospital Clínico de Valencia, la doctora Carolina Martínez del Hospital Clínico también de Valencia y por último el archiconocido Isidro Machado, que es conocido a nivel nacional e internacional y que, como saben ya todos ustedes, pues trabaja en el Instituto Valenciano de Oncología. Pues pasamos a la presentación de casos y dejo el turno a la doctora Aliaga para que nos explique su caso. Un momento, Paco, voy a Jessica para que comparte la pantalla, por favor. Ah, Sí, vale, sí. vale. Sí, la ha compartido, se ve. Creo que está silenciada. Jessica, está, Sí, Jessica, está en silencio, sí, no se Jessica, oye. Ahora eh, bien. Ahora ahora, bien, ahora ahora, Ahora bien. sí, puedes empezar de Perdón. nuevo porque no se ha oído nada, ¿eh? Jessica, sí. Pues please. bien. Bueno, buenas tardes a todos. Estoy muy agradecida de participar de esta sesión. Doy gracias al doctor Isidro Machado y a todos ustedes por haberme permitido hacerlo. El caso que traigo ahora se trata de el caso de un hombre de 58 años de edad que tiene múltiples comorbilidades, como pueden apreciar. Tiene una enfermedad isquémica y 3 bypasses coronarios, una enfermedad mitral severa, dislipidemia, hipertensión arterial y una historia urológica
la cual no se conocía hasta la llegada a nuestra institución por primera vez. Fue visto en julio del 2023 procedente de otro hospital. El paciente presentaba una estenosis en la uretra membranosa y la imposibilidad para miccionar, por lo cual llevaba una sonda. En el centro de referencia de donde él provenía, le habían ofrecido hacerle una resección transuretral para aliviar los síntomas que presentaba. En agosto del 2023 se le realiza en este centro una ultrasonografía en la cual se aprecia un agrandamiento de la próstata presentando un volumen de 74 centímetros cúbicos, aparentemente homogénea. En el examen de rayos X no se encontraba nada resaltante excepto una telectasia basal laminar. El paciente presentó otros problemas debido a las comorbilidades, por eso recién en diciembre del 2023 se le puede realizar la RTU que se le había ofrecido. Dentro de los hallazgos cistoscópicos, pues los urólogos encuentran que hay una masa excrescente cubierta de necrosis y fibrina que depende principalmente del lóbulo izquierdo de la próstata, el cual también presentaba calcificaciones y se adhería a la superficie de la vejiga, aparentemente infiltrándola. Deciden hacer una resección conservadora para prevenir la incontinencia urinaria. En el examen macroscópico, pues obtenemos múltiples fragmentos que miden 4 por 4 por 2.5 centímetros y pesan 27.9 gramos. Se incluyen en su totalidad. Dentro de los hallazgos histológicos, pues vemos aquí los múltiples fragmentos que constituyen la RTU. Vemos algunos que tienen mayor densidad celular y otros con menor densidad celular en los diferentes bloques. He escogido 2 de los bloques más representativos y ya podemos apreciar también las calcificaciones descritas por los urólogos. Podemos apreciar a mayor aumento unos fragmentos que tienen una proliferación estromal bastante atípica, con un pleomorfismo bastante marcado y con numerosas mitosis. Además de ello, vemos zonas que presentan infiltrado inflamatorio y necrosis y áreas que tienen un aspecto epitelioide. Y en algunas zonas vemos que forman pequeños nidos y vemos algunas luces entre ellas. Entonces, hasta este momento nosotros no contábamos con los datos clínicos del paciente y podemos plantearnos diferentes diagnósticos diferenciales. En primer lugar, podríamos plantearnos tal vez una proliferación estromal, como un nódulo estromal visto en una hiperplasia prostática benigna, debido a que no tenía mayores hallazgos radiológicos, pero esta no presenta una atipia a nivel de la proliferación estromal y además presenta una marcada vascularización, que no es el caso, y el componente glandular no es atípico, el epitelial no es atípico como en nuestro caso. Otro diagnóstico que podríamos plantearnos son los tumores del estroma prostático de potencial maligno incierto, porque estos presentan una proliferación del estroma especializado de la próstata, el cual puede presentar sí cierta atipia, pero respetando siempre el componente epitelial. Tenemos diferentes tipos, el más común es el hipercelular, pero también tenemos el filo de Slide, el cual presenta una celularidad con un citoplasma más eosinófilo y recubierta por un epitelio de características normales. También tenemos otro tipo, que es el tipo mixoide, el cual presenta un estroma mixoide con células efusocelulares sin atipia. En algunos casos, sobre todo en los casos hipercelulares, podemos tener también una atipia degenerativa, pero siempre están entremezcladas con un componente epitelial normal. Ya dentro de los diagnósticos propios de los sarcomas prostáticos, vemos que tanto en sus diferentes variantes, estos comprometen solamente a la parte estromal, respetando la parte glandular. Como vemos aquí, hay numerosas mitosis, pero siempre el componente epitelial no presenta atipia.
También tenemos otros casos en el cual vemos una atipia estromal como un leiomioma simplástico o de núcleos bizarros o un leiomiosarcoma de alto grado, en el cual las técnicas inmunistoquímicas nos podrían ayudar. Es cierto que si tenemos solamente una biopsia cilíndrica, pues podríamos perder el componente epitelial no distinguiendo si está alterado o no. También dentro de otros diagnósticos diferenciales se plantea el tumor miofibroblástico inflamatorio, en el cual hay un característico infiltrado inflamatorio y unas células miofibroblásticas reactivas, las cuales tienen un aspecto de cultivo celular. El tumor fibroso solitario es otro diagnóstico a plantear, aunque su localización sería una localización inusual a la próstata, se presentan más en pleura. Y también es una proliferación celular, pero sin atipia, entremezclada con bandas de colágeno. Y aquí también las técnicas inmunistoquímicas, pues obviamente nos pueden ayudar a dilucidar el caso. Otro tumor, tanto extraprostático o intraprostático, debido a la localización de la próstata tan cercana al recto, es el GIST. En este caso también hay tumores GIST intraprostáticos, pero los cuales vemos solamente, obviamente, dependen o comprometen al estroma, sin alteración epitelial. Bien, bueno, ahora continuemos con la inmunistoquímica. Dentro de la inmunistoquímica pedimos principalmente algunas, la citoqueratina de amplio espectro, y vemos que esta pues marca difusamente al componente fusocelular que veíamos en esos pequeños fragmentos. Asimismo, en forma difusa al componente epitelial, el cual ya vemos que forma luces glandulares. Dentro de los marcadores prostáticos, el PSA es positivo a nivel del componente epitelial, pero negativo en el componente aparentemente mesenquimal, igual que la prosteína y los receptores de andrógenos, positivas en el componente epitelial o epitelioide y negativas en el componente aparentemente mesenquimal. El RG es una técnica inmunistoquímica que no es usualmente pedida en los adenocarcinomas o en los carcinomas prostáticos, debido a que solamente se sobreexpresa en un 40 o 50% de ellos, los cuales generalmente están asociados a fusiones RG. Vemos que es positivo en los dos componentes, tanto en el componente epitelial como en el componente aparentemente mesenquimal. Otras técnicas solicitadas fueron la vimentina, la cual presenta una positividad difusa en ese componente fusocelular bastante marcada, más no así en el componente epitelial. Se solicitaron otras técnicas como GATA3, caldesmona, actinadesmina, S100, CD34, CEPIP, miogenina y MID1, las cuales fueron negativas. Pues hasta aquí nos llegaron los datos clínicos del paciente y el paciente en el año 2018 había sido diagnosticado de un adenocarcinoma grupo 5 con un Gleason 9, 4+5. Se le realizó, además de las biopsias, una resección transuretral, confirmando este diagnóstico y encontrándose en un 70% del material. Tanto en el PET-colina y las tomografías que se le hicieron no encontraron metástasis, solamente en una gammagrafía ósea encontraron una metástasis única acetabular derecha. Al paciente le indicaron el IGAR, pero a los 10 meses presentó un PSA todavía detectable, siendo considerado resistente a la castración. En el año 2022, en febrero de 2022, se le realizó un PET-colina encontrando una recurrencia del tumor. En junio se le inició darolutamida, pero en diciembre del 2022 el PSA continuó siendo detectable y en mayo pues, continuó subiendo. El paciente presentó mayores síntomas de irritación urinaria, por lo cual pues, acude a nuestro centro siendo ya portador de la sonda. Entonces, con todo esto, con todos los planteamientos que nos hemos hecho y con la historia que podemos tener, que tuvimos después de un tiempo acceso, pues tenemos aquí una proliferación bifásica donde hay un componente epitelial y un componente aparentemente mesenquimal. Conocido anteriormente como carcinoma sarcomatoide
o carcinosarcoma, es considerado en la última clasificación de la OMS como un subtipo del adenocarcinoma acinar, es el subtipo sarcomatoide. La desdiferenciación sarcomatoide es muy rara. Ocurre, como en el caso de nuestro paciente, en adenocarcinomas de altos grados, generalmente después de radiación. En nuestro caso no tuvo radioterapia. El componente sarcomatoso puede ser heterólogo u homólogo. En nuestro caso fue un componente homólogo de un sarcoma de alto grado, pero pueden encontrarse en otros casos un componente leiomiosarcomatoso, angiosarcomatoso condroide o con una desdiferenciación osteosarcomatosa. El pronóstico generalmente es desfavorable. Eh, los diagnósticos diferenciales, bueno, son los planteados anteriormente, sobre todo cuando solamente se cuenta con una biopsia cilíndrica o en un paciente que ya ha sido operado y en el cual solamente tenemos el componente estromal. En estos casos es útil el estudio mediante FISH de la translocación RG-TMP-RSS2, la cual puede ser útil para confirmar el origen prostático de este tumor. Dentro de la inmunistoquímica, generalmente los receptores de andrógenos pueden estar perdidos y el PSA es usualmente negativo como en nuestro caso. Todo esto obviamente se plantea que en todo esto interviene la transición epitelial mesenquimal, lo cual es un proceso necesario cuando se forman la próstata y las vesículas seminales, pero este proceso se puede ver, puede tener un aumento en la señalización intracelular justamente cuando hay un microambiente favorable para esto y lo primero que se pierde es lo que se pierde es la decaderina, la cual promueve la metástasis y la diseminación a través de los vasos sanguíneos y el pronóstico funesto en estos casos. Gracias. Hay una pregunta Muy bien. en el chat. Sí, si alguien quiere hacer una Jessy, una deja de pregunta. compartir, deja de compartir. Sí. Si hay una pregunta en el chat, ¿cómo? Pero se me ha ido lo del chat. Dice, ¿cómo el adenocarcinoma prostático sarcomatoide se presenta de nuevo o generalmente después de recurrencias? Generalmente se presenta post-radioterapia o incluso en algunos casos post-hormonoterapia. La detección de estos casos es inusual, se han reportado aproximadamente 100, más o menos 100 casos después de esto, porque a los carcinomas resistentes a la castración generalmente no tienen una segunda biopsia, una nueva biopsia. Entonces sí se puede presentar después de esas acciones terapéuticas. Muy bien. Y otra pregunta que también te hacen en el chat, ¿usasteis NKX3.1? No, porque no disponemos de ese marcador. Muy bien. Nosotros en la FE tuvimos hace poco, por cierto, un caso muy parecido a que has presentado, también de un paciente que tenía un adenocarcinoma de próstata acinar convencional. Se le dio radioterapia y a los 20 meses hizo un sarcoma. O sea, hizo un sarcoma de alto grado como el que has presentado y que acabó con la vida del paciente en poco tiempo. Pero este sí que, o sea, el de la FE sí que era radioinducido porque sí que había recibido radioterapia, aunque apareció antes. El tuyo ha tardado más tiempo en aparecer, ¿no? Han sido 4 años después, ¿no? El Sí, diagnóstico. sí. Es interesante. ¿Puedo hacer una pregunta? Soy el doctor Sí. Hugo Domínguez Maragón de México. Mm.
Claro. adelante, adelante. Ah, Adelante, adelante. llama la atención este tipo de carcinomas que pueden ser sarcomatoides o indiferenciados. ¿Alguno en la audiencia ha visto el fenómeno de desdiferenciación en la próstata o algo que sea similar a este? Igual que ocurre en el endometrio, en la mama, en todos lados, puede haber un fenómeno de desdiferenciación que de un tumor acinar bien diferenciado se origine un carcinoma indiferenciado o un sarcomatoide. Es pregunta para todos. Sí, bueno, en lo que respecta, aquí hay la teoría que se propone ahora es la de la transición epitelial mesenquimal como una forma de evadir los tratamientos. Y no solamente es la epitelial mesenquimal, sino que luego es la regresión de la mesenquimal epitelial. Es por eso que vemos, por ejemplo, tumores de próstata que podemos encontrarlos en esta fase y luego podemos encontrarlos podemos encontrar un carcinoma neuroendocrino posterior. Te le ha cerrado el micro a Jessica. No, ya no me, ¿Sí? no me ¿Ahora? da ¿Estáis? Sí. de usar el Sí, es que micrófono. se te había cerrado el micro, Jessica, Ah, sí. Sí, te habías Es quedado que con el micro una cerrado, no sé reunión, por qué. una sesión que hacen una vez al mes. Ya. Lo tienes lo no tienes está. abierto, Jessy, ¿eh? ¿Escucháis Vale. Puedes al hablar. doctor? Sí. No, lo que hablaba era de la transición epitelial mesenquimal que llevaba un adenocarcinoma de próstata a tener no una desdiferenciación propiamente dicha, sino sería una transdiferenciación porque cambia a otro tipo. Y luego también se propone la transición mesenquimal epitelial. Entonces podemos ver adenocarcinomas de próstata de alto grado que luego eh, se transforman en carcinomas neuroendocrinos, en otro tipo totalmente diferente. Jessica, y una pregunta. ¿Habéis intentado ver si el componente mesenquimal conservaba la fusión del gen de MPS2? No, no hicimos estudios de biología molecular porque básicamente, según las recomendaciones de la Mm, OMS, el diagnóstico aquí es mm, morfológico y la comprobación luego de la positividad de las citoqueratinas en ambos componentes. muy bien. Sí es necesario en los casos en los cuales, por ejemplo, en pacientes operados o pacientes que solamente tienen el componente sarcomatoide que se presenta después de un adenocarcinoma, de repente por una biopsia cilíndrica o en algún otro tipo de biopsia, sí, ¿no? Para comprobar el origen prostático. Mm, Hay más comentarios en el chat, muy Paco. bien. Sí. Ah, sí. A ver. Los sarcomas radioinducidos. Javier pregunta. Javier Lavernia. Los sarcomas radioinducidos aparecen con una media de 7 años tras la radioterapia. En alguna ocasión hemos visto pacientes con sarcomas radioinducidos desde 2 hasta 20 años después de la radioterapia. O sea que tardan un tiempo en aparecer. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna cuestión para la doctora Liaga? Bien, pues pasamos entonces. Muchas gracias, Jessica, por la presentación. Pasamos pues al siguiente ponente, que es el doctor Emilio Medina, del Hospital Clínico Universitario de Valencia. Adelante. Gracias, Paco. Comparto mi pantalla. Un segundo.
Vale, bueno, creí que yo era el tercero, pero bueno, les voy a presentar un caso que tuvimos hace un par de meses que fue muy interesante y creo que tiene varias moralejas al final eh, que aprendimos de este caso que nos costó trabajo. Bueno, les presento al paciente. Es un paciente de 68 años de edad, varón, que como antecedentes de importancia es fumador, fumó durante 53 años cajetilla y media de cigarrillos al día, es hipertenso, tiene hiperuricemia, tiene diabetes tipo 2, tiene una gamapatía monoclonal de significado incierto y en el volante que recibimos junto con la muestra especificaba, o más bien no especificaba, una lesión que se resecó hace 22 años en la región de la cabeza. Solo sabíamos ese dato. Por un evento de anemia que se detectó en sus consultas de hematología, se decidió hacer un estudio de imagen, se realizó una tomografía y hubo dos hallazgos. El más importante, un nódulo pulmonar en el lóbulo inferior izquierdo de 33 milímetros, que los hallazgos radiológicos eran compatibles con malignidad. Y otro hallazgo incidental fue un tumor suprarrenal sin características de malignidad, muy probablemente un adenoma por imagen. Entonces, por el tumor pulmonar se llevó al comité de tumores y se decidió una conducta quirúrgica, hacer una lobectomía para extirpar el tumor, estudiarlo, y el diagnóstico presuntivo clínico era un tumor primario del pulmón, principalmente por el ámbito tabáquico del paciente. Y bueno, recibimos el producto de la lobectomía y aquí les muestro una imagen panorámica de la lesión. Acá podemos ver varias cosas. Uno, que la lesión tiene este patrón de infiltración expansivo, no infiltraba de manera agresiva el parénquima pulmonar, sino que lo empujaba. Podemos ver que respeta los vasos de mediano calibre y el tumor realmente era heterogéneo. Teníamos áreas muy alinizadas, fibrosas, que alternaban con áreas un poco más celulares. A mayor aumento podemos ver estas áreas hialinizadas que son hipocelulares. Las células son de ámbito fusiforme a redondo y sin mucha tipia realmente. Las áreas más celulares, podemos ver aquí mejor la población neoplásica que es fusiforme y acá podemos ver un patrón un poco estoriforme. Sin embargo, había otras áreas con patrones un poco más desorganizados, había áreas con un patrón de crecimiento hemangiopericitoide. Acá podemos ver un poquito mejor las características nucleares, donde los núcleos son bastante monomórficos, no había mucha atipia en estas áreas. Sin embargo, en otras zonas del tumor podemos ver que las células se vuelven un poco más epitelioides, hay mayor celularidad, hay menos citoplasma, los núcleos son un poquito más hipercromáticos y en estas zonas había presencia de figuras mitóticas en una proporción un poco importante y son atípicas. Igualmente en las otras zonas no había muchas mitosis. Y llamó mucho la atención que en una laminilla, en un bloque, se encontró este nódulo, el cual es bastante diferente al resto del tumor que hemos visto, ya que contaba con un pleomorfismo muy importante. Esta área nos asustó, aquí había unas mitosis muy feas, era muy celular, no mostraba datos de algún tipo de diferenciación. Entonces, con todo esto, bueno, le hicimos un Ki-67, el cual era del 20 al 30% en promedio, con unas áreas un poco más calientes y las áreas esclerosadas eran realmente negativo. Entonces, con todo esto tuvimos varias consideraciones diagnósticas para descartar. Primero, considerar que fuera un tumor primario del pulmón, un carcinoma pleomórfico o un carcinoma sarcomatoide o un carcinoma escamoso que tuviera un aspecto sarcomatoide, una diferenciación sarcomatoide. Sin embargo, los marcadores fueron negativos. Tumor fibroso solitario, ya que tenía unas áreas muy hemangiopericitoides, el STAT6 fue negativo.
Sarcoma sinovial por las áreas fusocelulares. Los marcadores de sarcoma sinovial fueron negativos. Un osteosarcoma metastásico, las áreas estas esclerosadas, bueno, se veía que era colágeno, pero en algunas áreas parecía un poquito más osteoide, no había calcificaciones, pero bueno, siendo el pulmón un lugar donde le gusta un poco metastatizar el osteosarcoma, quisimos descartarlo. SATB2 fue negativo. Igualmente, un liposarcoma desdiferenciado metastásico a pulmón o un tumor maligno de la vaina del nervio periférico en el pulmón, que son extraordinarios, pues que los descartamos. Melanoma, siempre hay que pensar en el gran imitador. Negativos los marcadores melanocíticos. Igualmente, un rabdomiosarcoma esclerosante y fusiforme, los marcadores miogénicos fueron negativos. Un leiomiosarcoma, los marcadores de aparactinas fueron negativos, y los marcadores vasculares también fueron negativos. Bueno, el CD34 fue positivo, sin embargo, por sí solo no nos decía mucho. Entonces solo teníamos un tumor con una morfología bastante pleomórfica por áreas, heterogéneo, con CD34 positivo. Entonces, con esto realmente no podíamos encuadrar el diagnóstico a ponerle un nombre, digamos, vaya. Entonces, con esto realmente acudimos al clínico, le llamamos y fue de necesitamos más información, algo que hayamos pasado por alto. Nos llamaba la atención que en el volante decía esta lesión en la cabeza no filiada. Entonces el clínico se contactó con el médico que lo vio hace 22 años, que resultó ser, bueno, nos mandaron el material del otro hospital con el reporte de anatomía patológica del hospital donde se vio hace 22 años la lesión. Y esta es la lesión, es una lesión dérmica, bueno, clásica, un dermatofibrosarcoma protuberans con este patrón de crecimiento estoriforme, este patrón de invasión en honeycomb. Entonces C34 positivo, Ki67 prácticamente negativo, entonces era un dermatofibrosarcoma protuberans del libro clásico. Entonces, en paralelo, cuando estábamos viendo este tumor, habíamos solicitado NGS de la lesión pulmonar. Entonces, días después de que habíamos ya estudiado la lesión cutánea, recibimos el resultado de biología molecular, entonces, donde se reportó la fusión del gen COL1A1 con el factor de crecimiento asociado a plaquetas beta. Y bueno, también intentamos secuenciar el tumor primario, sin embargo, siendo un tumor tan viejo, bueno, el material tan viejo, ya el RNA estaba completamente degradado y no fue posible secuenciarlo, hubiera sido interesante. Pero con esto ya teníamos el diagnóstico de que nos estábamos topando con una metástasis a pulmón de un dermatofibrosarcoma protuberans que tenía una transformación fibrosarcomatosa. Entonces, si revisamos el tema de dermatofibrosarcoma protuberans, generalmente los libros te van a decir que es una lesión de bajo riesgo, localmente agresiva, que es superficial, y bueno, la alteración cromosomal clásica es la que encontramos, la fusión de COL1A1 con PDGF-beta. Entonces, las variantes menos frecuentes del dermatofibrosarcoma protuberans es el mixoide, el pigmentado o tumor de Bednar, el mioide, el atrófico y el esclerosante. Sin embargo, la transformación fibrosarcomatosa, que se considera una variante, fue descrita en 1998 por el Dr. Metzel y el Dr. Fletcher en esta publicación con una serie de 41 pacientes, donde mencionaban que era una variante poco común de los dermatofibrosarcomas protuberans, y esta variante generaba una recurrencia del 58%, y generalmente la transformación se encontraba más comúnmente en la región del sitio primario. La metástasis en esta serie de 41 casos se dio en 14% de los pacientes, y el lugar más frecuente, como en nuestro caso, fue el pulmón. Y también mencionan que en esta serie los casos que tenían necrosis, más de 10 mitosis en 10 campos de alto poder y áreas plomórficas, conllevaban a un desenlace un poco favorable.
Y bueno, la transformación fibrosarcomatosa se ha reportado, dependiendo de la serie, entre un 10 y un 20% de los dermatofibrosarcomas. 20% me parece muy alto, pero algunas series muestran hasta ese porcentaje. Y clásicamente se menciona que la transformación fibrosarcomatosa se ve como una transición abrupta, como en los liposarcomas desdiferenciados, donde el libro te dice debe ser abrupta la transformación, que no siempre es así. Pero bueno, hace un par de años se publicó esta serie de 4 casos donde cambian este concepto clásico de que hay una transición, y aquí estos 4 casos eran tumores donde el 100% de la lesión era o el componente transformado. Y mencionan que este es un pitfall muy importante en el diagnóstico, porque si no lo pensamos y si nos encontramos con una metástasis con una transformación fibrosarcomatosa, pues fácilmente no nos va a encuadrar en un diagnóstico y lo vamos a diagnosticar como un sarcoma pleomórfico indiferenciado. Sin embargo, y por fortuna, en las zonas bueno, con la transformación fibrosarcomatosa y en estos tumores que tienen 100% de transformación fibrosarcomatosa, se mantiene o se puede detectar la translocación o la fusión clásica. Estos autores lo realizaron por FISH, también por PCR a tiempo real, y bueno, nosotros lo encontramos mediante NGS. Y bueno, en series más grandes se reporta que, como nos mencionan acá, el componente fibrosarcomatoso es muy variable. Puede ser de tan poco como un 10% del tumor hasta un 100% del volumen tumoral, el componente fibrosarcomatoso. Y bueno, la presencia de necrosis, recurrencia o metástasis en cualquier dermatofibrosarcoma, esto te va a llevar a un elevado riesgo, o va a aumentar el riesgo de que haga una transformación fibrosarcomatosa. Igualmente, los tumores que tenían un componente fibrosarcomatoso de más del 75% del volumen tumoral eran pacientes mayores y que tenían un alto cuento mitótico. E igualmente la transformación fibrosarcomatosa generaba un 52% de recurrencia y un riesgo relativo del 5.3. Igualmente, si el componente fibrosarcomatoso es mayor del 25% del volumen tumoral, esto conllevaba un mayor riesgo de recurrencia. Y bueno, la metástasis en los dermatofibrosarcomas protuberans es un fenómeno poco frecuente. Sin embargo, los dermatofibrosarcomas con transformación fibrosarcomatosa van a tener un 15% mayor de riesgo de metástasis. Igualmente, el lugar de preferencia para de estos tumores para metastatizar es en el pulmón, como en nuestro caso. Sin embargo, en la misma serie que ahorita les estoy enseñando, acá muestran 6 casos de metástasis, los cuales 2 no tenían una transformación fibrosarcomatosa. Entonces, no tener una transformación fibrosarcomatosa no está exento el tumor de metastatizar. Y bueno, la metástasis fue la única variable en un análisis multivariable de generar una supervivencia menor en comparación a las otras variables. Entonces, las conclusiones que nos llevamos y los aprendizajes que nos llevamos con este caso. Uno, la importancia de la historia clínica completa, porque si hubiéramos tenido el antecedente pues, de un dermatofibrosarcoma previo, tal vez lo hubiéramos pensado y hubiéramos hecho una búsqueda más dirigida de este diagnóstico. Igualmente, la transformación fibrosarcomatosa puede ser difícil de diagnosticar, más en tumores donde el 100% del tumor está compuesto por esta transformación fibrosarcomatosa, y la utilidad del estudio molecular, ya que si vemos la fusión, lo más probable es que sea pues, una metástasis de un dermatofibrosarcoma. E igualmente, la transformación de fibrosarcomatosa de estos tumores nos conlleva a una mayor recurrencia y por lo mismo también mayor metástasis, y esto tiene un impacto directo en la supervivencia de los pacientes. Y bueno, eso sería el caso. Estoy abierto a cualquier pregunta.
Muchas gracias, Emilio, por la presentación del caso. Muy interesante, muy singular. Al doctor Par Mayordomo pregunta si en el CD34 se suele perder en el componente fibrosarcomatoso, si has visto algo, si se suele conservar, como Pues es este caso. en nuestro caso, en la área pleomórfica, la área más fea, era negativa para CD34. Pero sí, pues esto significa que sí, sí pueden perder la expresión. Entonces, Emilio, hola, doctor. dos cuestiones. La primera es, ¿qué fue del tumor suprarrenal? Le ¿Era un hicimos hipertenso uno o una en el metástasis? en el panel de los diagnósticos diferenciales. Igualmente hicimos una inhibina, hicimos marcadores de suprarrenal, fueron negativos, y por imagen estaba muy categorizado como un adenoma suprarrenal. Entonces, Pero el enfermo es un hipertenso, según aparece en la sí, historia. así es, así No, es. no le intervinieron, no se lo quitaron. No lo han intervenido. Realmente por sus factores de riesgo, probablemente sea un adenoma no funcional, y su hipertensión sea por sus hábitos personales de fumador, los factores de riesgo que tenga. Pero bueno, sería importante que el equipo clínico considere que tal vez hacerle estudios de hormonas. Otro Sí, comentario, creo que es muy importante, es no hacer un diagnóstico si no se tiene la historia completa. Eh, es decir, la imagen radiológica es muy sugestiva de metástasis, muy nodular, muy central, aunque era un fumador severo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que esa es una lección también en el caso anterior de Yasica, también se ha visto. Hay que tener la historia clínica completa para poder, sobre todo en casos difíciles como estos, llegar a un diagnóstico razonable. claro, No jugar a jeroglíficos, ¿verdad? claro. O sea que eso hay que pedírselo a los clínicos, que muchas veces quieren jugar al ratón y al gato con nosotros. Así es, a veces creen que somos magos, pero entre más información tengamos, pues mejor va a ser el Sí, diagnóstico. porque si este caso, por ejemplo, te sale la citocreatina un poco positiva, piensas que es un Claro, carcinoma sarcomatoide de pulmón, por ejemplo, claro. Claro. y no tienes el antecedente. Mm, muy bien. Muy bonito. Muy bien. Mm. Y una pregunta, Emilio. Dime. En el primario, cuando revisasteis el caso, allí no visteis desdiferenciación No, no, fibrosarcomatosa, no, ¿no? Por ninguno, no, no había ningún foco ni nada. no. Bueno, Solo teníamos un bloque. sí, solo teníamos un Sí, bloque, y fue el que les mostré, y era un claro, sarcoma esa, clásico. sí, esa es una pregunta que es un poco filosófica, pero ¿pensáis que debería de haber algún foco ya ahí en el primario que pueda, o sea, que a lo mejor pueda predisponer a que haya metástasis o Claro, a no tiene ver, por qué? Mm, en la serie esta más grande que hay, de los 6 casos, bueno, de los casos con metástasis, 2 no tenían transformación fibrosarcomatosa. mm, Entonces, eso podría ser, vamos a jugar a la divina, ¿no? Puede ser, o a teorizar. Uno, que la transformación se haya dado en la metástasis, que puede suceder, o lo más frecuente es que esto es lo más frecuente, que la transformación esté en el sitio primario, y eso le dé una predisposición a metastatizar. Pero bueno, puede suceder de las dos cosas por lo que se menciona en las series, ¿no? mm. Muy bien, muy bien. Paco, disculpa, hay alguien que Sí. está haciendo una pregunta en el chat. Sí, sí, perdón. Los márgenes quirúrgicos, Rodolfo Guzmán pregunta, ¿los márgenes quirúrgicos en la resección de 2001 cómo estaban? A ver, aquí empieza lo turbio, porque en el reporte de anatomía patológica se ponían como bordes afectos. Igual en lo que revisamos estaban afectos los bordes,
y ya después rascando en la información, en las notas antiguas, se decían los clínicos en las notas, decían que estaba libre. Entonces, Ya, eso es ahí otro empieza caballo de algo, batalla. algo turbio, ¿no? Ya, es otra cuestión. Sí, sí. Y luego Gonzalo de Toro, que dice que se describe pérdida de CD34 en hasta el 46% de los casos con dermatofibrosarcoma, con desdiferenciación fibrosarcomatosa. O sea que hay una pérdida, suele perderse CD34. Pues si nadie tiene ninguna otra pregunta, Pasamos al siguiente caso. pasamos al siguiente caso. Muchas gracias, Emilio, por Ok, muchas gracias muy por la invitación. bonito. Pasamos con la siguiente ponente, la doctora Carolina Martínez, también del Hospital Clínico Universitario de Valencia, que nos va a presentar un caso también de sarcoma visceral. Hola Adelante, Paco, Carolina, gracias. cuando quieras. Ay, no, por aquí no, al final no. Vale, antes de comenzar, por supuesto, me gustaría agradecer al doctor Isidro Machado por invitarme a formar parte de esta reunión eh, y al doctor a Paco por la generosa presentación. Yo, desde luego, no soy experta en sarcomas. Realmente yo me dedico más bien a la patología del tracto gastrointestinal y hematolinfoide. Y hoy os voy a presentar una lesión duodenal que hemos diagnosticado recientemente. Se trata de un hombre de 55 años de edad. Este hombre presenta dolor abdominal de 6 meses de evolución que ha incrementado progresivamente. Y en los últimos meses o en las últimas semanas asocia además hiporexia, pérdida de peso y febrícula. En el momento del examen físico, cuando ingresa en urgencias, pues la exploración era normal. Se realiza un hemograma donde se observa una anemia bastante llamativa con una hemoglobina de 8 y un incremento llamativo también de reactantes de fase aguda, y por este motivo se ingresa en medicina interna para estudio. Y lo primero que se solicita es una endoscopia digestiva superior e inferior en vista de la clínica de dolor abdominal. En la endoscopia digestiva superior se detecta en duodeno, específicamente en la porción distal del duodeno, una masa que ocupa media circunferencia exofítica de superficie ulcerada con restos hemáticos que se biopsia. El resto del estudio en esófago, estómago, ilio y colon resultó normal. Y esta es la muestra que nosotros recibimos, son pequeños fragmentos de mucosa duodenal, donde como veis ya es evidente la presencia de una proliferación neoplásica con patrón de crecimiento difuso, una proliferación sólida que sustituye a la mayor parte del componente glandular y que se encuentra formada por estas células de citoplasma amplio, de aspecto claro, en ocasiones más bien pálido, de aspecto epitelial o epitelioide, con este pigmento entre medias que llamaba la atención. Aquí podemos ver otra imagen donde hay más pigmento. Y desde luego también llama la atención la presencia o el hecho de que estas células tienen una cromatina bastante laxa con nucleolo muy prominente. Y de hecho, por ejemplo, en esta otra imagen vemos el aspecto del nucleolo tan llamativo. Entonces, con este nucleolo tan prominente, el citoplasma abundante y la presencia de este pigmento, nosotros nos planteamos entre nuestras primeras hipótesis la posibilidad de un melanoma. Además, en otros fragmentos también podíamos ver estas células neoplásicas, aunque entremezcladas con el componente inflamatorio habitual en el duodeno, por lo que eran más difíciles de visualizar. E incluso habían algunas estructuras glandulares que parecían o bien restos de glándulas normales, residuales y reactivas, o bien quizás el componente mínimamente glandular de una proliferación epitelial con patrón de crecimiento predominantemente difuso, similar a las neoplasias que vemos en el estómago, por ejemplo. Con la inmunotinción para S100 y melana descartamos la posibilidad de un melanoma, ya que ambas fueron negativas, y esta lesión era positiva de forma intensa y difusa para citoqueratina, y la verdad es que con esta imagen el patrón de crecimiento es bastante parecido al de los adenocarcinomas pobremente cohesivos del estómago. Y si revisamos un poquito la clasificación de la OMS en lo que se refiere a los adenocarcinomas duodenales
no ampulares, es decir, los que ocurren en duodeno fuera de la región ampular, como es nuestro caso. El carcinoma pobremente cohesivo o difuso, con o sin células de anillo de sello, está reconocido como una variante histológica y de hecho estos tumores son especialmente frecuentes en los pacientes que tienen una enfermedad de Crohn, que no es el caso de nuestro paciente, pero nunca sabemos cuándo estamos ante un paciente con un Crohn no diagnosticado. El caso es que hasta 2/3 de estas lesiones son positivas para citoqueratina 7 y 1/3 son positivas para citoqueratina 20, parecido un poco a lo que pasa en el estómago, y en este caso, aunque la foto no está muy nítida, vemos que ambos marcadores eran negativos. Entonces, por este motivo y por la morfología de la lesión, pues decidimos replantearnos el caso, y la verdad es que yo creo que es el mensaje más importante con el que nos tenemos que quedar, sobre todo las personas que estamos habituadas a ver patología gastrointestinal, que yo sé que no es el caso de esta audiencia, porque vosotros sí que estáis acostumbrados a ver sarcomas, pero la verdad es que cuando nos encontramos con tumores como estos, ¿no? Epitelioides y con una intensidad de tinción para citoqueratina que es más débil que la de las glándulas normales, sobre todo si hay áreas como esta, donde ese patrón de expresión recuerda más bien al de un marcador vascular, como puede ser CD34, entonces tenemos que plantearnos esa posibilidad, la del angiosarcoma epitelioide, y es precisamente lo que nos planteamos en este caso. Por eso hicimos marcadores vasculares. CD31, como veis, es difuso, positivo de forma intensa y difusa. CD34 no tiene todas las células, pero sí tiene muchas de ellas. ERK es positivo nuclear de forma intensa y difusa, y FLY1 es positivo también de forma difusa, aunque menos intenso. El índice proliferativo en este caso estaba en torno al 70%, y con estos datos pues hicimos el diagnóstico de angiosarcoma epitelioide. Y por si alguien se lo plantea también, con la inmunotinción para CAMTA1, que es un marcador tan sensible y específico para el angioendotelioma epitelioide, pues también lo hicimos, y en este caso descartamos esa posibilidad por este motivo. Con este diagnóstico se realiza un body tag para estudiar la extensión de la enfermedad, y se detecta una masa iliar en el pulmón, en el hemitórax izquierdo, por lo que se realiza un EBUS, y lo que vemos aquí es la imagen del bloque celular, donde hay un pequeño fragmento cuya morfología, o que presenta una proliferación neoplásica cuya morfología es igual a la de la lesión que hemos visto en el duodeno, ¿no? Son pues, células de aspecto epitelioide, con cromatina laxa y nucleolo muy prominente, positivas para citoqueratina, CD34 y en este caso CD31 también. Entonces, con todo esto, estamos ante un paciente con un angiosarcoma epitelioide estadio 4, por la presencia de esta metástasis biliar en pulmón izquierdo. Estas, como sabéis mejor que yo seguro, los angiosarcomas pues son lesiones muy poco frecuentes y son mucho más frecuentes en piel y en partes blandas, y seguido probablemente de la mama, pero hasta un 20% de los casos pueden presentar esta localización más bien visceral. En muchos casos hay un factor etiológico previo relacionado, como puede ser la radioterapia, o con menos frecuencia la exposición a algún agente carcinogénico, o la presencia de algún síndrome de cáncer hereditario, que no era el caso de nuestro paciente. Lamentablemente la supervivencia después del diagnóstico es bastante corta, y está entre 6 a 16 meses después del diagnóstico. En esta tabla podemos ver algunas series donde se recoge la incidencia, o se estudia la incidencia de angiosarcomas de alguna manera. En la primera de ellas, por ejemplo, se recogen 106 pacientes con tumores vasculares del tracto gastrointestinal. Solo 16 de estos eran angiosarcomas y solo 3 estaban localizados en intestino delgado. Esto es para que os hagáis una idea de la poco frecuentes que son realmente estas lesiones en intestino delgado, y aún más en duodeno. En la tercera serie, por ejemplo, esta serie japonesa recoge pacientes con diagnóstico de angiosarcoma, y ninguno de estos 99 pacientes estaba localizado en intestino delgado. En esta revisión se recogen los casos publicados en la literatura inglesa de angiosarcoma de localización en intestino delgado. Ellos encuentran 47 casos hasta la fecha. Esta publicación es del año 2018. Curiosamente, aquí son ligeramente más frecuentes en mujeres. En torno a 17 de estos 47 pacientes tenían algún factor de riesgo asociado. Y fijaros que en cuanto a la localización de estos 47 casos, en torno a 15 afectaban el duodeno, es decir, menos de la mitad.
más de la mayor parte de ellos eran multifocales y podían afectar, además del duodeno, otra porción del intestino delgado como yeyuno e íleon. En esta serie además se analiza la supervivencia con todas las limitaciones de este tipo de trabajos, por supuesto. Ellos encuentran que la supervivencia media después de este diagnóstico de angiosarcoma duodenal, de intestino delgado, es de 150 días y que aparentemente la mejor opción terapéutica es la cirugía seguida de quimioterapia, o al menos la que se asocia con periodos de supervivencia más largos, aunque esta opción es solamente viable para los pacientes con enfermedad localizada, ya que para los pacientes con enfermedad avanzada, pues prácticamente la única opción es la quimioterapia en monodosis, porque aunque no hay estudios prospectivos aleatorizados suficientes, la verdad, las recomendaciones dicen que pues la quimioterapia en monodosis es lo indicado en primera línea o lo mejor en primera línea, concretamente con paclitaxel y doxorubicina, y eso es lo que está recibiendo nuestro paciente, está recibiendo tratamiento con paclitaxel. Lleva apenas un mes de tratamiento, realmente el diagnóstico ha sido bastante reciente, pero preocupa el deterioro bastante importante que ha tenido, sobre todo en cuanto a la anemia. La anemia ha evolucionado muy rápidamente y el problema es que el paciente es testigo de Jehová y se niega a recibir transfusiones. Así que ese es el estado actual del paciente. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Carol, por la presentación del caso tan extraordinario y tan raro en el angiosarcoma epitelioide en esa localización, como nos has mostrado en la revisión bibliográfica. A ver, en el chat. Sí, yo creo que sobre todo es algo que Sí. es que esta audiencia está habituada a ver sarcomas, pero esto yo creo que cualquier persona que se dedique únicamente a diagnosticar patología de tracto gastrointestinal puede No, pasar desapercibido. yo te iba a decir que vamos, me ha asustado mucho este caso porque con esa citoqueratina que has mostrado tan positiva, si no le haces Sí, es marcadores muy intenso. vasculares, el intestino te lo comes con patatas, ¿no? Sí, Porque y sí, y en no la sé, biopsia de pulmón. sí, sí. Sí, 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 sí. no, pero además parece que forme luces que tú lo puedes interpretar, se puede interpretar como una luz glandular, claro, no como una luz vascular. Es un caso muy difícil. No sé, a mí me ha dejado muy tranquilo. Voy a partir de ahora a hacer marcadores vasculares a todos los tumores pobremente indiferenciados. Sí, sí. No, a ti no se te pasarán, Paco, porque tú también ves sarcomas, entonces lo tienes fácil. No sé. Sí. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Y sobre todo la biopsia en el digestivo, que son biopsias muy pequeñas, ¿no? También aumenta la dificultad del caso, ¿no? No tienes a veces una representación muy amplia de los tumores. Yo creo que es un caso para poner en valor lo que es la biopsia pequeña, ¿no? y endoscópica, con la que tenemos que enfrentarnos muchas veces en el día a día. Sí, que lamentablemente estamos ante un tumor que no tiene realmente muchas dianas terapéuticas y el pronóstico es bastante malo. Sí. Hay preguntas en el chat. A ver. Felicitarla. Muy bonito el caso, Carolina. Gracias, doctor Lombard. Este caso también lo ha visto Samuel, que Samuel, tengo que darle las gracias, igual que Isidro. Gracias. me permite. Sí, no, pregunta. Yo me planteo cuando tenemos una biopsia tan pequeñita del duodeno y vemos una tumoración a alto grado epiteloide, dices, bueno, carcinomas. Aquí la queratina ha ayudado porque dices, podría ser un carcinoma, pero es que el segundo candidato por la localización es un GIST epiteloide. Entonces, el problema aquí, más que ayudar, es que si tú piensas en un GIST epiteloide y le haces un CEQUID, está descrito desde el año 2020 en Mietinen que más del 50% de los angiosarcomas son CEQUID positivos. Te puede confundir y te puede desviar de la situación. Tú ves un caso positivo a CEQUID en el duodeno y lo primero que piensas es que es un GIST.
Sí, sí, Y si sí. luego le hace CD34 como este y es positivo claro. también, No, apaga y no, vámonos. este caso, si no le haces los marcadores vasculares que le has hecho, no. Sí, Ahí sí, es sí. el pigmento, lo que ha hecho el pigmento férrico ese. La amoxicilina. Mm. Sí. Me permiten, Sí, sí, yo quería adelante. recordar que prácticamente cualquier sarcoma epitelioide puede expresar queratina, como todos sabemos. Lo que se me pasó exactamente cuál fue el dato, ¿sí? Que le hizo sospechar, doctora, que se trataba de un angiosarcoma. Y entonces y empezó a marcarlo. El hecho de que la intensidad de la citoqueratina fuese más débil que la de las glándulas residuales normales y que sea negativo para citoqueratina 7 y 20. Yo me esperaba que expresase alguna de las dos, al menos. Entonces ya me planteé que esto quizás no era un carcinoma. Pero concretamente angiosarcoma, vio algunas luces. Por ejemplo, la Mm, metástasis del ganglio linfático iliar tiene luces intracitoplasmáticas, hay más manera de sospecharlo, pero aquí se ve un patrón completamente sólido. Y digo, el caso es muy, muy, Sí, y muy. la citoqueratina esta, que parecía tener un patrón un poco vascular, lo que pasa es que justo estaba en los fragmentos más entremezclados con glándulas normales, ¿no? Pero digamos que esta imagen de aquí de la citoqueratina me recordaba mucho a la de una lesión vascular, bueno, o a la de vasos sanguíneos. Aquí parecía que hacía una especie de luces, pero esto en la Sí, hematoxilina no se veía. ahí en esta imagen sí que ese patrón sí que parece más vascular, pero en la otra anterior sí que es Sí, verdad que es más difícil. sí, sí. Muy bello caso. Muchas gracias, doctora. Gracias a usted. Estoy compartiendo todavía. Y una No. Vale. Carolina, Pilar López te pregunta por el marcador específico. ¿De qué? ¿De angiosarcoma? Sí, no sé si se refiere al Canta o no sé. ¿Te podría repetir el marcador específico? Pone. Bueno, el hecho el CAMTA pensando en descartar un hemangiosendotelioma epitelioide, pero la verdad es que comentándolo con Isidro y con Samuel en su momento era una posibilidad, era poco factible que se tratase de un hemangiosendotelioma epitelioide por la agresividad y por el índice proliferativo y la morfología que aparentemente tampoco era totalmente compatible. Ese es el motivo del CAMTA. El CAMTA es un marcador bastante sensible y específico, ¿no? de endotelioma epitelioide, al menos del 90% que son los que tienen este tipo de traslocación en este gen. Y Carol, una pregunta, ¿este paciente no tenía ningún, tenía algún factor previo de riesgo para desarrollar un angio? O sea, ¿tiene algún síndrome o algo? ¿No? ¿O es esporádico completamente? ¿Es ese? Nada, ni siquiera es fumador. Nada, Nada. aparentemente. No, Muy bien, muy no. bien. Vale. Pues, pues nada, si no hay más preguntas, en el chat veo que tampoco hay ya más preguntas. Nada, agradecerte la exposición del caso, que ha sido extraordinario, y felicitarte una vez más. Muchas Gracias, Paco. gracias. Gracias a todos. Muy bien, pues continuamos ya con el último ponente de hoy, que es el doctor Isidro Machado, del Instituto Valenciano de Oncología, que nos va a presentar el caso. Adelante, Isidro. A ver. Perdón. Vale. ¿Se escucha? Sí, sí, te escuchamos. Vale, muchas gracias a todos por participar y gracias Paco por la moderación y por la invitación a presentar un caso. Bueno, el caso que presentamos hoy, yo lo he titulado tumor renal pleomórfico fusiforme.
con calcificaciones prominentes. Es mesenquimal, es bifásico, es desdiferenciado, es epitelial y de triqui-truco, que puede sonar un poco así de triqui-truco, y vamos a ver por qué lo de triqui-truco. Entonces, el caso se trata de una paciente femenina de 63 años con una gran masa renal que partía del seno renal. Fíjense el tamaño de esta masa y que curiosamente la masa tenía gran cantidad de calcificaciones en su interior, que ya nos hace sospechar que pueda estar relacionado con algún tumor o que esas calcificaciones sean por la necrosis, etc. Afortunadamente no se le hizo un triqui trucut, porque si no hubiera sido un verdadero triqui para mí diagnosticar este caso en un trucut, y se hizo la resección directa de la neoplasia, como se suele hacer en la mayoría de las neoplasias renales resecables. Entonces, macroscópicamente, como veis, esta es la pieza, era una pieza que es verdad que el tumor dependía del seno renal y que curiosamente parecía como si hubieran dos componentes, un componente más blanquecino, un componente más hemorrágico y un área donde parecía que esos componentes se fusionaban o tenían cierta continuidad. Ven grasita aquí alrededor del riñón, o sea, estaba en el seno renal, lo digo por el diagnóstico diferencial de que hay que tener en estas lesiones. Cuando vimos histológicamente esta neoplasia, aquí vemos el riñón normal, era una neoplasia que llamaba la atención, que era aparentemente mesenquimal y que curiosamente había un gran componente eosinofílico, un depósito de una sustancia de color eosinofílico que pudiera recordar algo al osteoide. Cuando vimos aquí, pues efectivamente, como bien decía el informe radiológico, había muchas calcificaciones, había un depósito de un material hialino y había una proliferación mesenquimal de una neoplasia que era fusoboide. A mayor aumento, aquí se ve también las zonas de calcificaciones y de depósito de material, y aquí aún más todavía este material nos podría recordar algo al osteoide, una neoplasia que aquí era bastante fusocelular, con nucleolo, con pleomorfismo, o sea, un tumor mesenquimal de alto grado y todavía no le voy a poner el apellido. Curiosamente, habían zonas donde parecía que había un fenómeno de desdiferenciación, con áreas sarcomatoides más de bajo grado y otras más de sarcoma pleomórfico de alto grado, con una transición evidente que se ve en esta diapositiva. En esta diapositiva, mayor aumento, fíjense aquí como habían zonas muy pleomórficas que recordaban un sarcoma pleomórfico. Y en esta diapositiva también se acentuaba el depósito de ese material intercelular que la verdad que recordaba en muchas ocasiones al osteoide. Aquí las áreas más pleomórficas y aquí otras áreas también que incluso tenían como si fuera una matriz media condroide cercana a la proliferación fusocelular. Y otras zonas donde evidentemente se veía un sarcoma con áreas que, vamos, recordaban mucho al osteoide. Al igual que aquí, en esta zona, y al igual que aquí, en esta zona. O sea, estábamos ante una neoplasia mesenquimal, pleomórfica, con un depósito de un material eosinofílico que aparentemente parece ser que puede ser osteoide. Le hicimos una serie de marcadores. Uno de los marcadores que le hicimos fue el SAPB2, que marcaba una tinción nuclear difusa en las zonas con diferenciación aparentemente osteoide. Parece que hay alguien con un micrófono abierto, por favor, si lo puede cerrar. A mayor aumento, vemos que esas zonas tenían esas células neoplásicas con tinción positiva para SAPB2, que es un marcador de diferenciación osteogénica, aunque también se puede ver, por ejemplo, en cáncer colorectal, el SAPB2. Dentro de la inmunistoquímica que le hicimos, como pensaba yo al inicio que era una neoplasia mesenquimal, pues lo dirigía a sarcoma, aunque le hice citoqueratina también, y fue el tumor negativo para Caldesmón, para LK, para TF3, Desmina, EMA, S100, CD34 y STAT6, y fue positivo para citoqueratina focal, para actina, que es este que estoy representando aquí en la foto, para viventina y para MDM2 con una tinción nuclear. Cuando le hice el FISH, pues había una amplificación de MDM2 y bueno, pues ¿qué diagnósticos diferenciales nos planteamos en este caso? Pues que pudiera ser un,
pues que pudiera ser un liposarcoma desdiferenciado con componente heterólogo de osteosarcoma y componente de sarcoma pleomórfico. Aunque no veíamos área de liposarcoma bien diferenciado, es bien conocido que pueden haber liposarcomas desdiferenciados de novo sin encontrar componente de lipo bien diferenciado, que fuera un osteosarcoma primario renal con amplificación de MDM2 que está descrito, que fuera un tumor fibroso solitario desdiferenciado o un leiomiosarcoma con componente heterólogo, componente osteosarcoma, es otra posibilidad. Y por último, que no por ser la última, es la más infrecuente, que fuera un carcinoma sarcomatoide renal con amplificación de MDM2 y que de momento todavía yo no había encontrado el componente epitelial. Es muy importante, sobre todo lo digo, para los residentes, el tallado e incluir múltiples bloques porque a veces nos aparecen las sorpresas a última hora. Y estas fueron las sorpresas. Cuando seguí tallando, pues me encontré que mezclado con el componente mesenquimal, habían como una especie de estructuras glandulares atrapadas en ese componente mesenquimal, que cuando veíamos a mayor aumento, había una transición evidente entre ese componente epitelial que, si lo vemos morfológicamente, recuerda a un oncocitoma o a un carcinoma cromófobo y que el tumor se desdiferenciaba hacia zonas sarcomatosas. Fíjense aquí cómo se ve a mayor aumento el componente cromófobo de la neoplasia y la zona de desdiferenciación tumoral. Y aquí se ve mucho mejor el componente celular epitelial con las células eosinofílicas, con la membrana bien remarcada, el halo perinuclear típico del carcinoma cromófobo y el componente mesenquimal asociado de la desdiferenciación. Cuando le hicimos la inmuno fue c-KIT positivo, citoqueratina PAN positivo y citoqueratina 7 positivo, que apoyaba el diagnóstico que dimos finalmente, que es un carcinoma renal cromófobo desdiferenciado con diferenciación osteosarcoma light divergente. Hay varios papers, este es uno de los que los describe, carcinoma de célula renal cromófobo desdiferenciado con desdiferenciación divergente, osteosarcoma, pero el problema es el triqui y truco. Imagínense ustedes que me hayan mandado una biopsia truco, que yo haya visto solamente el componente mesenquimal, que le haya hecho un MDM2 y que lo haya sacado de un liposarcoma desdiferenciado. Pues hubiera metido la patica totalmente. Entonces, también es trucut, el tricky, porque hay carcinomas de células renales sarcomatoides que pueden expresar amplificación de MDM2 y ser positivos para MDM2, y hay dos trabajos los más reconocidos de carcinoma renal sarcomatoide con amplificación de MDM2, lo que habla a favor de la inespecificidad de la amplificación de este gen. Por lo tanto, yo creo que los mensajes para llevar a casa son: cuidado con las biopsias Trucut, los hallazgos histológicos en tumores viscerales de un componente sarcomatoide no siempre tienen por qué ser necesariamente un sarcoma. Mucho cuidado con la diferenciación heteróloga en sarcomas o carcinomas o aún incluso en melanomas. Por favor, realizar un muestreo amplio de una pieza quirúrgica para siempre excluir que no sea un carcinoma desdiferenciado o un tumor desdiferenciado o un fibroso solitario desdiferenciado o incluso un lipo o un leiomiosarcoma desdiferenciado. Los estudios moleculares realmente pueden ofrecer hallazgos importantes en el diagnóstico diferencial, pero realmente no sobrepasan la importancia que tiene, como en este caso, la correlación clínico, radiológica y patológica de la pieza quirúrgica para realizar el diagnóstico de carcinoma sarcomatoide. Y por último, mucho cuidado con el diagnóstico final que hacemos con las biopsias trucos, de triqui trucos. Por eso es que le pongo en el título esta afirmación. Y ese es el caso. Muy bien, Isidro. Felicidades por el caso. Muy bonito. Sí, muy bonitos. ¿Alguna A mí, pregunta, comentario? en Pues, lo puedo responder. el chat de, eh, están escribiendo. Sí, lo que has dicho es muy importante, ¿no? En estos casos el muestreo amplio, ¿no? de la Para ver pieza una laptop. Sí, dígame, para poder, Tengo una foto. ¿no? ¿tienes el papelito? No, tengo la foto. El papelito. Hola, buenos
tardes. Yo tengo una Hola. pregunta. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, sí, adelante, adelante. Hola, ¿qué tal, doctor? Muy bonito caso. Muchas gracias por compartirlo. Por la localización de la lesión y las características del componente que se ve como carcinoma, ¿consideraron también un carcinoma urotelial con transformación sarcomatoide? No, porque morfológicamente la verdad que cuando vimos el componente epitelial era muy cromófobo. Citoplasma rosado, abundante, halo perinuclear, membrana bien definida, citoqueratina 7. También le hicimos GATA3 y fue negativo, o sea que no descartamos que fuera un urotelial desdiferenciado en este caso. Y además la inmuno cuadraba bastante con cromófobo. El c-KIT no está descrito en el urotelial tanto como en el cromófobo y la desdiferenciación está descrita en cromófobo y aunque en urotelial también está descrita, se tiende a llamar más carcinoma sarcomatoide más que desdiferenciado. No sé si he Gracias. respondido a tu pregunta. Sí, sí, muchas gracias. Yo también creo que yo le hubiera hecho, sí, el GATA3, la citoqueratina 7, un P53 y un P63. Y pues bueno, muy bonito caso. Muchas gracias, doctor. Gracias. Isidro, muy Sí, lindo caso, efectivamente. Esto puede ocurrir en otras topografías. Aquí lo interesante es que brinca de un cromófobo que es de bajo grado y entonces se desdiferencia hacia una lesión, una proliferación sarcomatoide, incluso con elementos heterólogos. Nosotros publicamos un caso parecido en mama en la revista española de patología con Pedro Fernández del Hospital Clínic, de un carcinoma metaplásico que tenía un osteosarcoma. Y aquí, pues morfológicamente e inmunohistoquímicamente tenemos elementos para sostener que tiene un componente osteosarcomatoso como parte de esta área sarcomatoide, pues, ¿no? Que viene de la desdiferenciación del cromófobo. Muy lindo caso. gracias. Era lo que hablaba el profesor Malagón al principio, que yo no quise decir nada porque este caso que presentaba era como respuesta a su pregunta, la que él hizo inicialmente. Y Isidro, y también, ¿no? Eso que tenemos siempre en la cabeza de que el MDM2 cuando está amplificado, siempre tenemos en la cabeza el liposarcoma, ¿no? Y bueno, Exacto. Y más la pues ubicación también, ahí ¿no? retroperitoneal. Exacto. Muy fácil. Mm, Mm, sí, sí. yo creo que hay que tener mucho cuidado con las biopsias Trucut y sobre todo cuando estamos en localización visceral, siempre pensar en lo más frecuente y después en lo... Aquí la clave que es la formación de osteoide, el SAT-B2 también te ha ayudado aquí, ¿no? A decantarte por que sea un osteosarcoma light, ¿no? Sí, ¿Le hicieron embolización, Isidro? embolización, no, que yo sepa, no. Se operó directamente. Bien. Te digo por las áreas rojizas necróticas que había, pero Eh, eran parte del tumor, pues así se veía. sí, parte del tumor, sí. Me imagino que le habrán dado quimio, ¿no? Al paciente. Sí, Bueno, sí. sí, Bueno, la evolución está, yo revisé la historia clínica reciente y estaba con metástasis óseas y pulmonares. O sea, la evolución de... vale. Los trucuts nos pueden meter en muchos apuros. Bueno, nos han metido y nos van a meter y creo que nunca nos vamos a librar de esa perdición que tenemos. Sí, si hay en retroperitoneo con una biopsia Trucut, con una amplificación de MDM2, lo más a lo mejor lo saques de Lipo liposarcoma desdiferenciado. desdiferenciado. Sí. Mm, es un caso. Y la frecuencia de desdiferenciación de cromófobo
muy eh, raro, muy rara, ¿no? muy raro, muy raro. En el libro de la WHO te lo describe como que ocasionalmente puede haber desdiferenciación y a veces es hasta difícil encontrar el componente epitelial. Claro. Mm, mm. Aquí la clave, o sea, la única forma de saber si que viene de un cromófobo es el ver el componente cromófobo en algún punto, ¿no? Si no, ni idea. Porque no hay... Si no, no sé cómo hubiera sacado. O sea, bueno, lo hubiera sacado como un sarcoma pleomórfico indiferenciado, pero no, vamos, si yo no veo el componente cromófobo aquí, no, es imposible saber que, sí. El muestreo fue clave, ¿no, Isidro? Sí, y la localización también primaria, renal, mm, que está descrito los osteosarcomas primarios renales, pero eso es rarísimo. Muy bien. Isidro, perdona, y el MDM2 lo habéis hecho por FISH. Por las dos, Ah, por las dos. sí, eso es otra historia. El MDM2 por inmuno te puede dar positivo y no haber amplificación, y te puede dar negativo y estar amplificado. O sea, cuidado. El rendimiento es muy bajo. Sí, sí, habitualmente cuando es difuso intenso suele ser amplificado, pero no es Y, un no es un marcador sustituto tan confiable como lo pudiera ser el CANTA, por ejemplo, o el STAP6. pero ¿recuerdas o sabes si estaba muy amplificado? La ratio era High muy... level, ¿Sí? Ah, sí, mira. Que eso en principio iría más a favor o hace pensar más en un lipo, ¿no? sí, sí. De Y, hecho, si yo no mm, hubiera visto el componente cromófobo, hubiera pensado en un lipo desdiferenciado. Pero ya desde que ya, ves ya. un componente epitelial y aún estando descrito en carcinoma sarcomatoide la amplificación del MDM2, pues lo lógico es pensar que sea pienso, un carcinoma desdiferenciado con amplificación de MDM2. Ya, porque cuando igual yo estoy equivocada, pregunto, ¿no? Mm, Los carcinomas que tienen amplificación de MDM2, que los hay, ujú, ¿no? Como tu sí. caso, no suelen tener un nivel de amplificación más bajo, No o puede también, necesariamente, no pueden necesariamente, ser vale, altos, sí. vale, vale. Y Gracias, hay muy bonito el bueno, he caso. puesto dos casos puse en la bibliografía, no sé si lo viste, dos Sí, sí, referencias sí. de carcinoma sarcomatoide renales con amplificación de MDM2. Mm, sí, pero pensé que tendrían menos nivel de amplificación. ¿Sabes? Que la ratio en los carcinomas no sería tan alta como en el liposarcoma, pero ya veo que sí. Hasta donde yo sé, no necesariamente, ¿eh? Vale, vale, gracias. Porque de hecho, cualquiera de los tumores que tengan el sarcoma intimal, el osteosarcoma central de bajo grado, todos estos que tienen amplificación de bajo nivel, perdón, de MDM2, muchas veces muchas veces no, casi siempre, de high level, y no los puedes diferenciar si haces el MDM2 solo sin ver la histología de los otros tumores. Vale, gracias. Nada. Muy bien. Pues bueno, están escribiendo, le echan muchas felicitaciones a todos los ponentes que han participado en el día de hoy. Y nada, yo también quiero felicitar todos los ponentes por las presentaciones que habéis realizado, que son casos muy extraordinarios y la verdad es que muy poco frecuentes. Y la verdad es que a nivel visceral, pues habéis presentado casos que que son raros por la localización y luego pues por el diagnóstico final, ¿no? Que no pensamos en ellos, si muchas veces si no vemos en alguna morfología que nos indique o que nos dé la pista sobre algo o que tengamos una inmuno que nos diga que, pues que el diagnóstico no es el que pensamos, ¿no? Y yo creo que han sido casos, la verdad es que los cuatro de mucho nivel.
quería felicitaros a los cuatro. Muchas gracias, Paco, y muchas gracias por la invitación. Gracias, Paco. Gracias a Isidro por invitarme a moderar la sesión, y también thank you very much for all foreign audience. We hope they have enjoyed and follow the session. If they have a question, any question. Bueno, pues lo dejamos aquí, ¿no? Si os parece. Y nada, nos vemos en las próximas sesión Sí. de Imperas. Solo recordar, Paco, disculpa, que Sí, en sí. la de abril, espera, un momento, que estoy buscando aquí en el móvil, perdón. A ver, la próxima sesión será el 14, el 18 de abril, y será impartida por la doctora Isabel Alvarado de México, que hablará sobre sarcoma ginecológico. Así que los invitamos porque estoy seguro que va a ser muy interesante. Muy bien. Perfecto. Pues muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Chao. Gracias y enhorabuena a todos. Gracias. Hasta luego. Echamos de menos. Vale. Dios. Chao. Listo, Sam.